buenas noches, damas y caballeros, sean todos y todas bienvenidos a una entrega más de su programa, tu programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Y qué más interesante que iniciar nuestra sección de hoy con las palabras de reflexión a cargo del profesor Pablo de la Mota. Muy buenas noches, queridos televidentes. Vamos a tener hoy, como cada jueves, una reflexión que sabemos que ustedes van a oír porque ustedes tienen su paradita con nosotros. Ustedes tienen su toque de queda cada jueves a las 8 de la noche para compartir con nosotros las ideas que tenemos que expresarle. La reflexión de hoy dice lo siguiente: nunca te sientas inferior a alguien que se cree superior a ti. Si hasta la lluvia que viene de lo más alto termina cayendo en nuestros pies. Buenas noches. Excelente reflexión a cargo del profesor Pablo de la Mota. Nuestro tema de hoy consiste en mitos y realidades de la circuncisión. ¿Y quién más idóneo que disertar sobre este tema que el doctor Eric Félix? El doctor Eric Félix, ex doctor en medicina egresado de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Ostenta una especialidad en nutrición clínica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Además, es especialista en cirugía pediátrica del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Realizó una rotación en cirugía oncológica pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Actualmente es médico ayudante de cirugía pediátrica en el Hospital Robert Rick Cabral y miembro del Comité de Tumores del Hospital Infantil Robert Rick Cabral. Además, es el jefe de cirugía pediátrica de nuestro centro Richardson Cruz. Actualmente es el jefe del departamento de cirugía pediátrica de nuestro centro médico, doctor Richardson Cruz. Bienvenido, doctor Eric Félix, a su programa Hablando de Salud. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y a los televidentes por igual. Gracias por ver este programa que realmente aporta mucho a la salud para el conocimiento de la población. Gracias por la invitación y espero que el tema sea de mucho interés para ustedes y para el público que lo vea. Muy bien, doctor. Nuestra primera inquietud consiste en hacer una educación a la población. ¿Qué es y en qué consiste la circuncisión? Sí, mira, aunque la gente no lo crea, por eso quiero traer el tema de mitos y realidades. Porque la circuncisión es un problema muy común en la parte pediátrica. Incluso es la principal consulta por la cual los padres acuden a la consulta de cirugía pediátrica, por el tema de que tienen dudas de cuándo realizar la circuncisión, que la circuncisión es el procedimiento que se realiza principalmente para los pacientes que tienen fimosis, que es la dificultad para retraer el prepucio. Entonces, lo importante de este tema es las dudas que tienen los padres al momento de llegar a la consulta. Lo primero que te dicen: doctor, ¿cuándo realizarle el procedimiento? ¿Por qué realizarle el procedimiento? ¿Le va a traer problema en un futuro si lo hago, si no lo hago? Entonces, esas son las principales dudas y por eso quise traer esto a colación en el día de hoy. Entonces, para iniciar, debemos de saber que la principal causa por la cual uno realiza la circuncisión es cuando el paciente presenta fimosis. Fimosis es la incapacidad para retraer el prepucio. Entonces, el prepucio es la piel que recubre el pene, recubre tanto la parte del cuerpo del pene como el glande. Entonces, esta piel se encarga principalmente de producir una secreción que lubrica el pene o el glande y por igual protegerlo de cualquier tipo de trauma que presente el paciente. Pero ¿cuál es el problema en sí? Como había mencionado, la fimosis es la principal causa por la cual uno realiza la circuncisión. Entonces, cuando esa piel, ese prepucio se encuentra estrecho, no permite retraerlo para así descubrir el glande. Entonces, ustedes me preguntan: doctor, pero si no se descubre el glande, ¿cuál sería el problema? El principal problema es que el prepucio produce una secreción blanca, que muchas veces los padres la confunden con una secreción de pus, pero esa secreción se llama esmegma.
Ese esmegma se acumula principalmente en el surco balano prepucial, que sería la unión entre el cuerpo del pene y el glande, o como normalmente conocen el glande como la cabeza del pene. Entonces esa secreción se acumula y al acumularse puede llevar al paciente a producir una inflamación tanto del glande como del prepucio. En este caso se llamaría balanitis, la inflamación del glande, y postitis, la inflamación del prepucio. Entonces, si ese proceso se repite en múltiples ocasiones y se hace crónico, lleva a producir una serositis o una balanoserositis, que eso sí te puede llevar a una estrechez del meato uretral. ¿Qué es el meato uretral? Es por donde orina el niño, es el orificio por donde sale la orina. Entonces, si el paciente llega a incluso el 10% o el 20% de los pacientes que presentan serobalanitis pueden presentar una estrechez del meato uretral. Entonces, sí puede ser una urgencia quirúrgica en ese momento. Entonces, principalmente estos pacientes es la principal causa por la cual uno realiza la circuncisión, que es cuando empiezan a producir tanto balanitis o postitis. Y también porque hay pacientes que esto lo lleva a infecciones de vía urinarias a repeticiones. Y por eso uno ya considera en este caso realizar la circuncisión. Hay otra causa muy común por igual, pero en esta parte uno hace un tratamiento ya de manera urgente o de emergencia, y es cuando se produce una parafimosis. La parafimosis es cuando nosotros tenemos un paciente con fimosis, la dificultad para retraer el prepucio, pero le hacemos una retracción de manera brusca. Y ese prepucio entonces se retrae tanto por detrás del glande que no permite retornarlo nuevamente y volver a cubrir el glande. Entonces, en esta ocasión el paciente está presentando una parafimosis. Sería entonces la incapacidad para retornar el prepucio y volver a cubrir nuevamente el glande. Entonces eso se convierte en una emergencia porque literalmente el prepucio lo que hace es estrangular ese glande y hacer que se inflame y llegar hasta un punto que puede hacer que se necrose el pene. Entonces en este caso sí se hace un procedimiento de emergencia o de urgencia en este caso. Entonces siempre hay que tomarlo en cuenta. Se lo digo porque una de las causas por igual que uno realiza la circuncisión, y más en pacientes pequeños, menores de 1 año, es porque le hicieron una retracción brusca y retrajeron tanto el prepucio que no pueden retornarlo nuevamente y hacen parafimosis. Los padres se preocupan mucho, hay que llevarlo a la emergencia para hacerle la reducción y entonces en ese caso programarle una circuncisión si en caso de que se pueda retornar nuevamente. Pero si no se puede retornar nuevamente el prepucio, entonces hay que llevarlo inmediatamente a la emergencia para evitar cualquier tipo de complicación posterior a eso. Entonces, básicamente esas son una de las principales razones por la cual uno hace la circuncisión. Ahora, ¿dónde están los mitos y las realidades de este procedimiento? Bueno, lo primero que me preguntan es, doctor, ¿es necesario realizarla? ¿A qué edad se realiza? La circuncisión tiene indicaciones. La principal indicación es cuando el paciente tiene fimosis. Si el paciente puede retraer de una manera adecuada el prepucio y poderse higienizar adecuadamente, no es un indicativo de que hay que realizar una circuncisión. Ahora, si el paciente no puede retraer el prepucio para poderse higienizar adecuadamente y así de esta manera evitar procesos infecciosos, entonces sí es necesario realizar la circuncisión. Otra razón, incluso se han hecho estudios en Estados Unidos, incluso la Academia Americana de Cirugía Pediátrica no llegó a una conclusión de que se debe realizar de manera obligatoria al momento de nacer, realizar una circuncisión. Pero sí se han visto beneficios en pacientes ya adultos donde la circuncisión es necesaria. Dígase que hay estudios que han demostrado que los pacientes circuncidados, o sea que se hicieron la circuncisión, tienen menor riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual.
por igual también tienen menos riesgo de padecer algún tipo de infección. ¿Por qué razón con relación a las enfermedades de infección, de transmisión sexual, dígase el VIH o el VIH o el virus del papiloma? Porque hay células, en el prepucio hay células llamadas células de Langerhans, que estas células se encargan o son afines a algunos tipos de virus, principalmente el virus del VIH. Por esa razón hay un % en el cual los pacientes no circuncidados son más propensos a padecer de VIH o de alguna infección, una enfermedad de transmisión sexual. Y por igual las infecciones, porque la orina tiene bacterias, estas bacterias se acumulan tanto en el prepucio como como alrededor del glande, si no se puede higienizar adecuadamente, y de este modo entonces es propenso a que padezcan de infecciones de vía urinaria a repeticiones. Muy bien, profesor Pablo de la Mota. Sí, y también una de las razones para practicar la circuncisión, que eso viene desde hace muchos años, es para prevenir la presencia de cáncer de pene, porque el esmegma tiene un tipo de condición cancerígena y se hace la circuncisión precisamente para evitar eso. Por ejemplo, una costumbre que hay en las consultas de los pediatras es enseñar a la madre a hacer la retracción del prepucio. Inclusive primero se le introduce una sonda canalada para despegar el prepucio, pero la madre no hace el ejercicio como debe ser. Entonces no hace absolutamente nada positivo y se queda todo el problema en vías de presentarse después. Por eso es que la gran mayoría de los pediatras le ponen su campanita tan pronto nacen y le hacen la circuncisión ahí mismo en la sala de recién nacidos, porque yo lo he visto y es precisamente con esa finalidad. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar a usted algo que a mí me tiene con mucho cuidado. ¿Qué nosotros podemos hacer como padres? Obligar o darle la alimentación necesaria a un niño mañoso que no come esto, no come aquello, cuando es necesario que coma los nutrientes, que ingiera los nutrientes que tiene que ingerir. Eso es una pregunta muy interesante, porque aparte de ser cirujano pediatra, yo soy nutriólogo clínico, y realmente la principal razón, aparte de bajo peso, no tanto por la parte de obesidad, porque muchos padres piensan que porque está gordito, está sano, pero realmente no. Hay una parte que se llama malnutrición, que abarca tanto la obesidad como la desnutrición, que eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, un paciente obeso y un paciente desnutrido, o sea, bajo peso o flaco, tanto una como la otra son malas. Entonces, mire qué pasa. No es obligar al niño, porque entonces el niño va a llegar a un punto de que te va a decir que no quiere comer nada y al final lo va a hacer pero sin gusto, o tal vez te diga que lo está comiendo y al final no lo come o lo bota. Nosotros utilizamos diferentes tipos de métodos para que el paciente, por ejemplo, si no le gusta comer algo, preparárselo de un modo que sí le guste. Porque, por ejemplo, el brócoli yo me lo como con mucho gusto, pero hay muchas personas que no les gusta porque no tiene sabor. Pero ¿qué pasa? Tú puedes preparar una salsa, mezclarlo con el brócoli, agregarle otro tipo de alimento donde le guste al niño, o utilizar un tipo de método en el cual tú mezcles ese alimento y el niño al final le guste lo que esté comiendo. Yo he tenido buenos resultados con eso en la consulta, porque yo oriento a los padres y les digo, bueno, si no le gusta de tal forma, prepáraselo de una forma diferente. Incluso mezclando alimentos llega hasta un punto de que ese paciente sí tiene una mejor alimentación. Ahora, tú sí tienes que estimular al paciente. Por ejemplo, tú puedes utilizar algunos tipos de jarabe estimulantes del apetito, en la cual el paciente por obligación te va a decir que sí, que tiene hambre.
Pero lo importante es tú buscarle una forma en la cual, mezclando algunos tipos de alimentos, el paciente se acomode y ya se convenza de que sí, de que le gusta y que pueda ingerirlo sin ningún problema. Eso que usted menciona, estimulante del apetito, me trae a colación que, por ejemplo, yo tengo 20 años aproximadamente de haberme retirado de la medicina privada. Pero yo recuerdo que en los últimos años de yo estar trabajando, ya no existía un estimulante del apetito a base de ciproestadina, sino ya era la lisina, tenía multivitamínicos, porque se demostró que la ciproestadina producía una disminución del crecimiento del bebé porque hacía una competencia química con la hormona de crecimiento en el hígado, entonces el niño no crecía por el uso de esa sustancia y también producía alteraciones de los mineralocorticoides. Sí. Por cierto, lo quitaron del medio. Entonces solamente tú ves los estimulantes del apetito a base de lisina y multivitamínicos. Todo eso es verdad. Eso es así, doctor, como usted lo dice. Así es. Doctor, qué importante este tema y nos alegra que juventud de su talento estén expresando estos conocimientos para orientar a la familia dominicana en temas de tanta envergadura como este. ¿Qué pasa que no veo campañas de promoción y educación en salud de estos temas? Se habla poco y hay muchos mitos, como usted sabe. Sí, claro. Y es un tema tan importante porque involucra un órgano importante, tanto para la salud orgánica como para la salud sexual. ¿Qué usted plantea? ¿Qué usted propone para que los programas de educación y promoción en salud en ese sentido sean abundantes? No, sí, así es. Incluso no solamente la parte de circuncisión, en la parte pediátrica. Hay muchísimos temas que me gustaría incluso en un futuro tratarlo en este programa, si me invitan. No, siempre las puertas están abiertas para usted. Claro. Tiene que llamar, quiero ir para allá. Voy para allá. Claro. No, mire, realmente es muy importante porque hay veces que uno no le da la importancia a algunos temas que uno da o uno ve todos los días, incluyendo esta parte de la circuncisión. Como le había dicho anteriormente, es la principal causa o la razón por la cual el padre acude a la consulta. Doctor, quiero hacerle la circuncisión a mi hijo. Doctor, mire, el niño está presentando infecciones de vía urinaria a repeticiones. Doctor, mire, el pediatra me mandó porque necesita hacerle la circuncisión porque el niño está muy cerrado. Esas son la principal causa de consulta en cirugía pediátrica. Entonces, siempre es importante concientizar, pero usted sabe que el tema de la parte de los genitales es un tema que aquí no lo tomamos muy en cuenta y siempre pensamos en la parte sexual, pero siempre es importante orientar al niño desde pequeño que debe de higienizarse adecuadamente y también nosotros como padres tener la idea de que si un paciente presenta alguna irregularidad, ¿verdad?, algo que no es normal, debe de acudir inmediatamente al médico y de esa manera debe orientarse sin ningún problema. Entonces, que ahí es donde va el tema. Doctor, ¿cuándo yo debo realizar la circuncisión? Miren, la parte de la circuncisión es muy importante porque está el tema religioso, está el tema cultural, está el tema estético y también está el tema de patológico, porque yo estoy hablando del tema patológico, pero hay países donde esto es una costumbre. El niño nace, inmediatamente le realizan la circuncisión. Y también el tema religioso. Hay algunas religiones que inmediatamente el niño nace se le realiza la circuncisión. Entonces, hay estudios que no han demostrado que es necesario inmediatamente el niño nace realizarle, o sea, como de manera obligatoria realizarle la circuncisión al paciente, sino que hay indicaciones como algún proceso infeccioso, indicaciones para evitar en un futuro un padecimiento tanto de un cáncer de pene, incluyendo cáncer de próstata, también se asocia. Y también en los pacientes que puedan presentar infecciones a repeticiones como estrechez del meato uretral. Muy bien, excelente disertación. Vamos a enviar un saludo especial al doctor Horacio Mejía, quien nos honra con su presencia aquí en el estudio. Un aplauso por ese gran odontólogo y comunicador, así como también a la licenciada Rosemary Jaques, comunicadora y también
psicóloga, presente aquí con nosotros, haciéndonos compañía en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. A continuación vamos a dar paso a la sección de curiosidades a cargo del doctor Sergio Solís Taveras. Los bebés pueden curar a sus madres en el vientre. Entre las curiosidades del mundo más sorpresivas está el poder de los bebés en el vientre materno. En este sentido, no solo las madres cuidan de sus hijos, sino que los bebés también cuidan de sus madres. Mientras se encuentran en el útero, el feto puede enviar sus propias células madres a los órganos dañados de su progenitora para restaurarlos. La transferencia e incorporación de células madre embrionarias en los órganos de la madre se llama microquimerismo uterino. Datos curiosos sobre los elefantes. Los elefantes son maravillosos y a nuestros ojos parecen gigantes. Sin embargo, pesan menos que la lengua de una ballena azul. Qué cosa más rara. Wow. Santísimo. Otro dato curioso sobre ellos: no pueden saltar. 3. Los elefantes y el agua. Hay más curiosidades del mundo sobre estos increíbles animales. Los elefantes son capaces de localizar agua y de detectar lluvia a distancia de aproximadamente 250 kilómetros. A su vez, tienen un sistema intuitivo de comunicación, ya que cuando un miembro de la manada encuentra alguna reserva de agua, avisa mediante gruñidos de baja frecuencia al resto de la manada. Y hasta aquí, curiosidades de salud en Hablando de Salud. Porque la vida es lo primero, profesor Solís. Continuando con nuestra disertación en relación a la circuncisión, mitos y realidades, a cargo de este gran maestro, el doctor Eric Félix, tenemos una inquietud, profesor. Cuando se realiza la circuncisión, hay un temor de que se pierda una pérdida de la sensibilidad a nivel sexual. ¿Es esto o no correcto? Eso es uno de los mitos que hay en cirugía pediátrica. Realmente no se pierde la sensibilidad. El pene tiene cierta inervación, toda la parte del pene. La inervación se refiere a los nervios que van directamente al pene, que le dan esa capacidad de tener sensibilidad. Entonces, tanto el prepucio tiene una inervación, o sea, tiene nervios que permiten sentir, por igual el glande tiene también una inervación. Cuando se retira el prepucio, luego de que se realiza la circuncisión, el pene queda con una inervación, dígase el glande todavía queda con esa sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el prepucio tiene una función que es proteger, ¿verdad? El cuerpo, tanto el cuerpo del pene como el glande, cuando tú lo retiras, ese glande queda expuesto. Al quedar expuesto, el cuerpo de manera inteligente crea una capa de queratina. Eso es como para que ustedes o la población sepan, tengan una idea, como cuando tú utilizas mucho las manos, por ejemplo, lo que son deportistas, que le crea como si fuera un callo en la mano o una capa más gruesa. Eso básicamente es lo que sucede relativamente en el glande cuando tú retiras ese prepucio. Queda esa capa de queratina, la cual su función es proteger ese glande o ese pene, pero no pierde la sensibilidad. Al contrario, muchas veces tienen mucha sensibilidad y algunos han dicho que tienden a tener tanta sensibilidad que eyaculan mucho más rápido. Entonces hablamos de sensibilidad, pero estamos hablando de sensibilidad. Se relaciona automáticamente con la erección. Es una gran va muy relacionado con la erección. O sea, que tampoco se pierde la erección. Para nada, nada que ver. Incluso eso es otro de los mitos de la circuncisión, de que se pierde tanto la erección como la sensibilidad. Y nada que ver. Sigue teniendo su sensibilidad y sigue teniendo su erección sin ningún problema. Profesor Solís. Doctor Pablo de la Mota, ¿usted se realizó alguna vez una circuncisión? Yo no. Cuando yo nací no existía eso. O sea, que usted todavía está virgen. Sí. Eso Ahí es. vengo con la Pero pregunta. bien cuidado. Okay. Ahí vengo con la pregunta. Si el doctor Pablo de la Mota decide hacerse ese procedimiento, ¿se lo puede hacer? Claro que sí, claro que sí.
La edad es recomendable, lo digo tanto en la parte pediátrica. Las edades recomendables para hacer la circuncisión yo personalmente le voy a decir, ¿verdad? Los protocolos recomiendan que ya como los niños o todos los varones nacemos con adherencia balano-prepuciales, que eso es que el prepucio está adherido al glande, esas adherencias en el transcurso de los primeros 3 años se van rompiendo de manera, dígase sola, fisiológicamente, ¿verdad? Espontánea. Entonces, ya a los 3 años, el 90% de esas adherencias balano-prepuciales ya se han liberado solas, tanto con las erecciones propias del niño en el crecimiento, como los movimientos tanto para el lavado, como ejercicios que le puede realizar el padre desde el nacimiento hasta los 3 años. Se ha liberado el 90%. Ahora, si el paciente a los 3 años no presenta retracción del prepucio, entonces ya se considera realizar la circuncisión. Entonces ahora usted me pregunta, doctor, pero ¿y si no, o si el paciente presenta infecciones antes de los 3 años? Bueno, entonces es una indicación antes de los 3 años de realizar la circuncisión. Recomendación: como es fisiológico, ellos tienen esa adherencia, uno puede esperar hasta los 3 años, que es la edad ya recomendable para hacer la circuncisión. Ahora, si el paciente presenta una complicación antes de los 3 años, entonces sí se recomienda realizar la circuncisión. Ahora, personalmente como cirujano pediatra, en el tiempo que tengo realizando circuncisión, si ya se va a tomar una decisión de realizar la circuncisión al paciente, la mejor edad para realizarla es de recién nacido. ¿Por qué razón lo digo? Porque tiene muchas ventajas cuando tú la realizas ya con un niño más grande. Primero, cuando tú tienes el paciente recién nacido, que lo recomendable es que sea antes de los 2 meses, antes de los 2 meses y medio. Realizarle la circuncisión con anestesia local. Esa es una de las ventajas. Tú puedes tener el paciente despierto, utilizar anestesia local, dígase bloquear el pene en ese momento y solamente trabajar en el área de genital donde tú vas a hacer la circuncisión. El paciente siempre está despierto. Si es un paciente sano, no es necesario realizarle ningún tipo de estudio, y si lo vas a realizar antes de los 28 días, mucho mejor, porque así el paciente evita cualquier tipo de complicación de sangrado y también cualquier tipo de complicación anestésica. Entonces, básicamente tú puedes realizar la circuncisión con anestesia local, un paciente despierto sin ningún tipo de complicación respiratoria. Ya en esos pacientes más con mayor edad, donde tú debes de utilizar un tipo de sedación, tanto anestesia inhalatoria como endovenosa. Por ejemplo, la Sociedad de Pediatría Americana realiza de manera rutinaria hacer una circuncisión antes de que el niño esté dado de alta. ¿Es esta conducta correcta o no? Eso es así. Ya por estudios previos que ellos han tenido, como ellos ven buenos resultados y han visto 1% de pacientes circuncidados donde no tienen, ¿verdad?, menos riesgo de padecer enfermedades de transmisión sexual o cáncer de pene o de próstata, ellos recomiendan inmediatamente realizar la circuncisión desde que nace el niño. Muy bien, profesor Pablo de la Mota. Yo recuerdo que cuando yo hice el internado de pediatría en la maternidad de Los Minas, yo hice varias circuncisiones. Le ponía su campanita ahí mismo en la cuna de recién nacido, le ponía terramicina en pomada para evitar y cuidarlo, y si sangraba un poco le ponía un poquito de adrenalina para parar el sangrado, y todo perfectamente bien. Sí, incluso la recomendación cuando se realiza esos procesos casi no sangra, sí, cuando son recién nacidos. Sí. Entonces eso es una ventaja también, donde tú no necesitas utilizar cauterio, calor, cuando vas a hacer el procedimiento, que lo puedes hacer con pinzas en el consultorio o en una sala quirúrgica. O sea que es una ventaja para el paciente. En ese Doctor, ese tipo es un procedimiento, una cirugía menor, una cirugía plástica, ¿y cuál es el impacto en los padres post ese procedimiento? Sí, claro, es una cirugía menor, porque es un procedimiento, como nosotros llamamos, una cirugía ambulatoria. El paciente se va el mismo día a la casa, aproximadamente dura el procedimiento de 15 a 20 minutos.
Y ya depende si se va a realizar en quirófano, que puede realizar un poquito más, o sea, se realizan un poquito más de tiempo, pero la recuperación va aproximadamente entre 7 a 10 días. Uno utiliza un tipo de sutura, de hilo, cuando le da los puntos absorbibles, que esos hilos se caen solo en el transcurso de 2 a 3 semanas. Pero realmente es una cirugía con buenos resultados y con pocas complicaciones. ¿Tú te imaginas tú tener que retirar punto por punto cerca de 20 puntos que se le dan a todo alrededor del prepucio? Yo creo que eso sería peor que la misma cirugía. Sí, prácticamente. Ese punto enterrado ahí, ¿verdad? Es por el tema de la sensibilidad, es la parte más sensible, ¿verdad? Digamos. Un hilo 2-0 tú resuelves todo. Claro. Muy bien, continuando con nuestro programa, su programa Hablando de Salud, pasamos a la cápsula de efemérides a cargo del doctor Sergio Solís Taveras. Efemérides de salud. Semana Mundial de la Salud Sexual. En septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, OAS, desde el año 2010. La finalidad de esta efeméride es concientizar a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental, social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. La sexualidad abarca aspectos como el sexo, la identidad de género, el erotismo, el placer, la reproducción y la intimidad. Se expresa en pensamientos, valores, creencias, deseos, actitudes, roles y prácticas. Hasta aquí, efemérides de salud. Muy bien, profesor Sergio Solís Taveras. Doctor Eric Félix, nuestro cirujano pediatra invitado en esta ocasión a nuestro programa, su programa Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Profesor Eric Félix, ¿puede hacerse la circuncisión en el consultorio? Sí, claro, incluso nosotros, pero también depende de la edad. Recomendamos que si en los primeros 3 días de vida se puede realizar en el consultorio, o se puede realizar también antes de egresar el paciente, posteriormente al nacimiento. Ahora, ¿cuál es el tema con nosotros ya en la parte económica? Que por ejemplo, si lo vamos a realizar con un seguro, procedimiento con seguro, el seguro no le da cobertura si es en el consultorio. No pagan ahí. No pagan. No, hay que subirlo entonces. Pero se puede hacer sí en el consultorio sin ningún problema. Yo personalmente utilizo un aparato donde tú colocas el paciente, se agarra las manitos y la piernita y de ese modo tú puedes trabajar sin ningún problema. Incluso es el aparato que uno utiliza normalmente cuando va a hacer circuncisión en recién nacido. Pero sí se puede realizar en el circuncitorio sin ningún problema. Existe un debate actualmente entre personas que están inclinadas, se van hacia la balanza de sí hacer la circuncisión, y hay un debate, otra tendencia de que no es propicia hacer la circuncisión en niños. ¿Hacia qué inclinación usted está dirigido? No, realmente yo voy a la inclinación de que si tiene una indicación quirúrgica, porque yo incluso he hablado con padres y le explicaron, mire, no tiene indicación para hacerle la circuncisión. Pero hay padres que llegan a la consulta y me dicen que quieren realizarle la circuncisión independientemente de la indicación. Que valga la redundancia, ya le hemos mencionado que son infecciones a repeticiones, dificultad para retraer,
el prepucio. Entonces yo no lo menciono en la parte pediátrica porque evidentemente el niño no está en una actividad sexual, pero si el paciente tiene dificultad para retraer el prepucio, eso en un futuro, cuando tenga una actividad sexual, le va a traer mucho dolor y le va a traer problemas. Entonces, si el paciente no tiene indicación, no es necesario realizarla. Ahora, si el paciente sí tiene indicación, yo estoy totalmente de acuerdo de que se realice la circuncisión. En el momento que exista algún tipo de patología, no importa la edad, es obligatorio hacerlo. Porque yo, por ejemplo, he tenido amigos que con 40 y pico de años le han tenido que hacer la circuncisión precisamente por problemas de retracción de prepucio. Efectivamente, efectivamente. Incluso hay pacientes que yo no sé, como yo solamente trato pacientes pediátricos, pero hay pacientes que no sé cómo llegan a cierta edad con problemas de infecciones a repeticiones y lo dicen, no, mira, yo tengo este problema y esto, pero te llegan con una serositis. O sea, serositis es como la inflamación de la parte de todo el glande, la mucosa del pene, y tú dices, ¿cómo es posible? Y te llegan con mucha inflamación. Quizás eso sea producto de que estamos hablando de órganos genitales externos que presenta cualquier tipo de problema psicológico, el tener algún tipo de problema y transmitirlo a un médico para resolverlo. Entonces se queda con ese problema y no va a resolverlo. Por eso es que hay tantos cánceres de próstata, porque el médico no quiere, el paciente no quiere ir donde el médico por temor a un dedo. El problema es tose y cuando viene me fue a vale. Hay que tener el asunto. No, ahorita el problema es que no es tanto por el dedo, es que le vaya a gustar después. Sí, otro problema más grave, que se le añade ahí, profesor. Es que dice con un enradito y un trago. Invítame a cenar. Muy bien, vamos a continuar entonces nuestra cápsula con las noticias de salud. Noticias de salud. Los beneficios de la vitamina D pueden tener bajos niveles que provoca demencia. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores de todo el mundo y afecta al pensamiento y al comportamiento a medida que se envejece. Pero, ¿y si se pudiera frenar esta enfermedad degenerativa en seco? Ahora, un pionero estudio genético de la Universidad del Sur de Australia ha mostrado una relación directa entre la demencia y la falta de vitamina D. ¿Las estrías y el sol se llevan bien realmente? A la estría no le gusta en absoluto la radiación ultravioleta, ni tampoco las cicatrices. Las estrías son cicatrices fruto de un traumatismo tisular, es decir, tejido de alguna parte del cuerpo que no responde bien ante una determinada tensión, como cuando engordamos por obesidad o por un embarazo, o bien tras un ejercicio excesivo. Yoga, una práctica que puede ayudar a encontrar un estilo de vida sostenible. El yoga puede ser un instrumento importante en la búsqueda colectiva de la humanidad de promover un estilo de vida sostenible en armonía a la altura del planeta Tierra. Para celebrar la Jornada Internacional dedicada a esta disciplina, la ONU llevó a cabo un evento al aire libre que concluyó una clase de yoga. Y hasta aquí, noticias de salud en Hablando de Salud, porque la vida es lo primero. Profesor Eric Feli, nuestro disertante distinguido en esta noche en Hablando de Salud. Profesor, ¿qué problemas puede surgir tras realizar una circuncisión? Sí, nosotros tenemos o se presentan algunos tipos de complicaciones como se pueden presentar en cualquier otro tipo de cirugía, principalmente algún tipo de sangrado en el transquirúrgico, dígase en el momento de la cirugía o posterior a la cirugía, puede haber infecciones, aunque en un % menor del 1%, o sea que es muy bajo. Puede también, en caso de una mano inexperta, producirle alguna lesión directamente al pene, dígase a hacerle una lesión al glande o al pene, cerrar o producir una estenosis del meato uretral, que es la salida, o sea, por donde sale la orina, que puede ser tanto por darle mucho calor al órgano con el cauterio, quemándolo, o dándole los puntos, puede producirle una estenosis, tanto del meato como de la uretra. Entonces, son complicaciones que son muy poco %, pero pueden pasar y es importante tomarlo en cuenta. Profesor de la Mota. Pero yo considero
Estoy de acuerdo contigo que dice que las complicaciones son muy pocas, pero para producir algún tipo de estenosis del meato uretral y esas complicaciones que tú mencionaste, debe tenerse muy poca experiencia para hacerlo. Efectivamente. Porque no hay razón. Eso está como lejos, ¿verdad, profesor? Está como lejos. Sí, él se está haciendo la cirugía pensando en otra cosa. Seguramente sí, porque te va a quitar un pedazo de pellejo. Sí. Bueno, yo creo que no tiene nada que buscar por otro lado. No, pero puede Yo creo que pasar. sí, Y las puntadas que se dan en una circuncisión son puntadas prácticamente superficiales que no son más para coadyuvar el sangrado, porque tú estás produciendo obstrucción de los vasos que quedan en la superficie cruenta. Sí. Sí, es sumamente muy vascularizado. Sí. Muy bien, vamos a pasar ahora a una interesantísima sección de comentarios de salud a cargo del profesor Sergio Solís Taveras. Nuestro tema de hoy, salud médico-ambiental mundial. Hacemos un llamado a las potencias mundiales, al grupo 20, 30, 40, a las potencias mundiales y a los hombres que dirigen económicamente, socialmente, políticamente al globo terráqueo. Debemos unirnos inmensamente y dejar los intereses personales para pensar en el mundo. Estamos destruyendo el medio ambiente y los recursos naturales. Independientemente de las ambiciones personales, debemos hacer un alto y pensar en la humanidad. Cada vez que sequeamos un río, cada vez que asesinamos el útero de la tierra, colocando blocks, varilla y cemento, estamos frenando al mundo y su existencia. Debe ser una lucha sostenida de todas las entidades e instituciones para poner número uno el cuidado y la protección del medio ambiente, que es lo mismo que decir el cuidado de la salud, porque la salud es prácticamente una respuesta de lo bueno del medio ambiente y los recursos naturales. Qué bueno que las Naciones Unidas definió una situación con respecto a los hermanos haitianos. ¿Por qué? Ese país ha deforestado y ha acabado con sus aguas, sus montañas, sus valles, sus ríos, sus canales. Y ese espejo, ese ejemplo, debemos verlo para estudiarlo y inmediatamente extirparlo. Y así la arboleda, así lo verde, así las aguas de los ríos puedan cruzar libremente y en abundancia. Sin montañas, sin valles, sin ríos, sin medio ambiente, sin flora y sin fauna, moriremos lentamente. Así que organizaciones mundiales e internacionales, todos unidos para preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales. Excelente disertación, comentario a cargo del profesor Sergio Solís Taveras, Salud y Medio Ambiente Mundial. Profesor doctor Eri Félix, queremos saber las palabras de exhortación para toda la comunidad con el asunto de disciplinar o poder concienciar a toda la población en relación a lo que consiste la circuncisión, mitos y realidades. ¿Cuáles son sus palabras de exhortación a toda la comunidad? Sí, bien, yo siempre termino con la orientación a la población, principalmente a los padres, de que deben siempre revisar a sus hijos. Siempre que lo cambien, lo bañen, revísenlo bien, porque no solamente en este tema de circuncisión, sino hay muchas patologías que normalmente uno ve, que muchas veces se pueden diagnosticar solamente con que el padre se dé cuenta que el niño presenta algo inusual. Pero básicamente con el tema de circuncisión es la orientación que deben de tener los padres. Por igual, el principal colega de nosotros de referimiento es el pediatra. La orientación del pediatra hacia esos padres con la consulta de seguimiento del niño sano, donde debe de orientar al padre, decirle, mire, el niño puede presentar o tiene adherencias fisiológicas. En caso de que lo lleven a realizarle ejercicios de retracción, hacerlo de una manera bien delicada,
donde no le perjudique al paciente, porque muchas veces lo hacen de manera brusca y eso puede llevarte a una laceración del prepucio donde te va a producir un mayor estenosis o mayor estrechez del prepucio, o te puede llevar a una parafimosis. Concientizar al niño de que debe de higienizarse adecuadamente en caso de que no tenga una fimosis. Se debe de higienizar para evitar cualquier tipo de infección. Y acudir si nota algo inusual en su paciente o en su niño, acudir inmediatamente al médico para así ser orientado y hacer un diagnóstico más preciso. Muy bien, profesor Eric, ¿cuáles son los contactos para poder ubicarlo, la población? Número telefónico. Sí, claro. Siempre recordar de que la población solamente recuerda un número telefónico. Así Y es. de casualidad. Y de casualidad. Así ya tú es. Pueden encontrarme, yo doy consulta en el Centro Médico Richardson Cruz. Pueden encontrarme por igual también en Instagram, a dr.ericfelix, y el número de teléfono es 829-882-2363. 829-882-2363. Atención, lápiz y papel. Repita de nuevo, profesor, el número de teléfono. 829-882-2363. Muy bien, gracias, profesor Eric Félix, por haber asistido a nosotros. Para nosotros es un gran honor que usted haya disertado con nosotros en Hablando de Salud. Les damos las gracias en nombre de todo el staff de producción y también el máster que está allá, Christopher, atendiendo a todos nosotros, el profesor Pablo de la Mota, la licenciada Jaques, el doctor Horacio está por aquí, el profesor Sergio Solís Taveras y un servidor, el doctor Lorenzo Brea. Hasta una próxima entrega.